Te saluda Beverly desde Inspira Guatemala y hoy vengo a contestar 2 preguntas que recibimos recientemente en nuestro canal de YouTube. La primera pregunta es: ¿cuánto ayunabas mientras esperabas la restauración de tu matrimonio? Y te quiero confesar que yo, hasta que aprendí realmente qué era el ayuno, lo que yo hacía eran huelgas de hambre. Yo me recuerdo una vez que yo le dije: Señor, yo no voy a comer hasta que tú me des una respuesta. Yo no voy a comer hasta que yo vea a ese varón ser transformado a tus pies y que regrese con su familia donde él pertenece y que deje ese pecado tan horrible del adulterio. Y para mí sonaba lógico, sonaba como que yo iba encaminada a lo que la Biblia dice, que no cometerás adulterio, y pues yo estaba intercediendo por él. Sin embargo, había algo mal. Algo estaba mal en mi relación con Dios. Y es que yo pretendía retorcerle el brazo a Dios, a que Él hiciera lo que yo creía estaba bien para mí. Había algo que estaba fuera de lugar, y era mi relación con Dios. Yo oraba, pero yo lo sentía tan distante. Yo oraba y yo no sentía una respuesta. Entonces mi subconsciente, en uno de mis deseos centrales en mi corazón desbalanceados, empezaron a querer inclinar mi corazón hacia el perfeccionismo y hacerme creer que como una hija de Dios, para ser amada, yo tenía que ganarme su amor, llenando un listado de requisitos. ¿Y cuáles eran esos requisitos que mi mente empezó a fabricar? Bueno, la palabra de Dios dice que yo tengo que orar sin cesar. Y yo oraba de día, al mediodía y en la noche. Tomé el ejemplo de Daniel en el libro de la Biblia de Daniel. Y luego dije: no, Jesús ayunaba. Y entonces empecé a programar ciertos ayunos. Y lo que pasaba era que yo no resistía ese ayuno. Yo sentía como que me iba a morir cuando yo estaba ayunando. Y entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a frustrarme porque yo decía: Señor, yo estoy tratando de caminar en esa línea perfecta, tratando de caminar en esa línea recta, y nada de lo que yo hago pareciera como que estoy avanzando. Al contrario, cada vez estoy retrocediendo más. Y fue ahí donde yo dije: no, un momento, algo está mal. Y muy probable Dios ha permitido esto para corregir la relación de mí hacia Él. Porque Él hace más de 2000 años, Él envió a Jesús para restaurar su relación conmigo. Y fue ahí en donde yo dije: papá, yo estoy haciendo esto solo para llenar requisitos. No lo estoy haciendo de corazón. Y yo ya había confesado a Jesús como mi Salvador. Lo había confesado con mi boca, mas sin embargo no lo había creído en mi corazón. Yo veía a Dios como un padre castigador, como un padre distante. Cuando yo leía la Biblia, yo me sentía tan condenada y tan culpable. Y quien, sintiendo culpabilidad, sintiéndose condenado y arrinconado en una pared, castigado, va a querer buscar de Dios? Al contrario, si yo siento que algo me produce dolor y castigo, por ende yo me alejo. Y eso fue lo que sintió Adán y Eva cuando ellos se dieron al pecado. El mismo pecado, el enemigo se encarga de poner esa culpabilidad en tu corazón con el único fin de romper ese romance. Y eso era lo que estaba atravesando mi corazón. Entonces no había ayuno que yo lograra resistir. No había una oración que yo lograra quedarme quieta y querer oír la voz de Dios. Yo tenía un miedo terrible que Dios me fuera a decir lo que yo no quería escuchar. Y ahí no había una relación. Y dice que el amor echa fuera
todo temor. Yo no me sentía amada por Dios. Y llegué a descubrir con el tiempo de que la que estaba mal era yo. La percepción que yo tenía de Dios era completamente incorrecta. Y es que yo había tomado la relación terrenal de mi padre, en donde él se va para formar otra familia, como referencia de la relación de mi padre conmigo, mi Padre Celestial. Y yo ahí inconscientemente comparaba ambas relaciones. Y ahí fue en donde yo le empecé a clamar: Señor, yo quiero amarte como tú me amas a mí. Permíteme experimentar ese amor incondicional, ese amor ágape, que tú, aún yo siendo una pecadora, en mi condición humana de fallarte, de traicionarte, tú aún así me amas. Yo quiero amarte, siendo tú un Dios perfecto, lleno de amor, compasión y misericordia. Yo quiero amarte. Y yo empecé a clamarle al Señor, empecé a cambiar esa oración, a ya no enfocarme en lo que me hacía falta en esta vida temporal, sino en lo que mi alma deseaba para la eternidad. Y yo le doy benditas gracias a Dios que Él permitió esta crisis en mi vida, porque ha sido la mayor bendición, la más dolorosa, no te voy a negar, pero la bendición que Él permitió para que yo llegara a ver realmente quién es Él. Y así dice Job, dice en el capítulo 42, dice versículo 5: de oídas había oído de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y quiero que te des cuenta, ahí en el versículo 7, lo que dice el Señor: estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Dios estaba aquí diciéndole que lo que estos amigos le habían ido a decir a Job no era verdad. ¿Y qué era lo que uno de estos amigos particularmente le había dicho a Job? Le había dicho que el sufrimiento de Job era producto de su pecado. Y recordemos 42 capítulos antes, al principio del libro de Job, que dice que Job era un hombre intachable. Entonces yo ahí llegué a entender que el sufrimiento no siempre es producto de un castigo de Dios. Y sí, Dios disciplina a los que Él ama, pero Él está más interesado en esa relación personal entre tú y Él, esa relación de amor, que dice la palabra de Dios que nosotros, siendo humanos y malos, no le damos una piedra cuando nuestros hijos nos piden algo de comer. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es un Dios de amor, no nos quiere dar? Y esa relación empezó a cambiar. Yo empecé a entender: Padre, tú pusiste a prueba a Job para ver su fidelidad, y tú has permitido esta prueba en mi vida para transformar mi fidelidad y quitar esos ídolos que me están causando tanto dolor, y poder experimentar esa vida plena que tú has diseñado para mí, para yo poder ser tu embajadora y poder ir a comunicarle a otros que la manera en que han hablado de ti no es la correcta. Tú no eres un Dios distante, no eres un Dios enojón que está esperando a que nos equivoquemos para poder dejar caer tu ira sobre nosotros. Al contrario, eres un Dios lento para la ira, lleno de misericordia y compasión. Has enviado a Jesús para darnos esa oportunidad que nosotros tanto necesitamos para poder regresar a tu redil, porque tú has corrido tanto detrás de nuestro corazón y nos has perseguido para poder amarnos. Y para eso fue que nosotros fuimos creados. No porque Dios estaba aburrido, porque no tenía nada que hacer, sino para derramar ese amor infinito que Él tiene sobre nosotros. Y Dios escuchó mi clamor, y yo, en el nombre de Jesús, yo sé que Él va a escuchar tu clamor si tú le pides que tu manera de ver a Dios sea transformada. Y entonces esos ayunos que tú hagas
no sean como yo, cuando yo intentaba retorcer su brazo, sino sean para acercarse más al Padre, para poder buscar más de su presencia, su dirección y su voluntad para tu vida. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Bev, tu padre te avisó cuando tu restauración estaba cerca. Y yo te quiero contestar esto. Hubo mucha palabra profética que yo recibí en la iglesia, que efectivamente Dios me estaba diciendo que la restauración estaba muy cerca. Pero dice la palabra de Dios que los tiempos ni los sazones nos pertenecen saberlo a nosotros, sino solo a Dios que está en los cielos. Y yo me recuerdo que llegué a entender esa palabra que está en Hechos, cuando el Señor me dijo a través de una persona, tu restauración está muy cerca. Yo interpreté muy cerca como está a semanas de ocurrir. Y yo me recuerdo que estábamos cerca de un día de acción de gracias. Y yo preparé el banquete, la mesa, mis hijos, los emocioné. Y Daniel no se apareció. Y así sucesivamente la expectativa seguía. Un día mi padre terrenal me dijo, Dios me dijo que Él en una semana viene. Y fue ahí en donde Daniel tampoco llegó y yo me frustré. Y entonces llegó un punto en donde cuando me venían a decir falta muy poco, yo ya no quería escuchar eso. Yo estaba exhausta porque mis expectativas humanas, la carne que aún estaba muriendo, quería que eso fuera en días, en horas. Y Dios aún estaba trabajando en mi corazón. Al final llegamos a entender que la crisis matrimonial no se trataba de que mi cónyuge regresara, sino que mi corazón estuviera en la relación correcta con el Señor. Y entonces, al haber yo encontrado el reino de Dios y su justicia, todo lo demás me iba a ser añadido. Fue entonces cuando la comunicación entre Daniel y yo se empezó a dar. Y él tuvo la idea de poner un bar. Y entonces él me hace la propuesta que si yo me uno a ese proyecto que él tenía, que él iba a regresar a casa esa misma semana. Yo me recuerdo que yo estaba en un centro de convenciones aquí en Guatemala, en un día muy hermoso profético, que habían llegado muchos profetas invitados a compartir la palabra de Dios. Y yo recibo esta llamada en el baño. Y ahí yo sabía que tenía que tomar una decisión. Y fue ahí donde yo dije, Daniel, yo te amo mucho, pero yo amo más a Dios. Y lo que tú me estás pidiendo implicaría que yo tendría que traicionar el amor de Dios que Él me ha derramado en todo este tiempo para yo poder regresar al mundo y dedicarme a servir alcohol, a las noches de fiestas y apoyarte en ese bar. Te amo con todo mi corazón, Daniel, pero quiero que sepas que yo amo más a Dios y no puedo seguir contigo en esa travesía. En ese momento yo colgué y me tiré al suelo. Ahí me encerré en un baño a llorar. Y le dije, papá, me duele, pero te amo más a ti. He llegado a entender que tú eres todo lo que yo necesito y todo lo que mi corazón anhela. En ese momento, mi relación con el Señor había cambiado. Ya no era el Dios distante, el Dios castigador. Mi corazón entonces ya podía confiar en Él y que si su voluntad era que yo siguiera mi camino de la mano de Él y sin ningún hombre a la par mía, yo la podía aceptar, porque yo había entendido que sus planes eran más altos y más buenos para mí. Fue ahí en donde yo llegué a la conclusión de Job. En cuestión de una semana, Daniel abrió el bar, lo abrió con la otra persona con quien él estaba, que lo estaba apoyando al 100%. Se empezó a dar los avisos en Facebook de la inauguración. Y fue ahí en donde Dios con su mano poderosa detuvo toda obra del enemigo, todo engaño de que era esto lo que Daniel tenía que hacer para ser próspero.
El bar se vino abajo. El contrato que él había hecho había sido un fraude de parte de la persona mediadora en bienes y raíces. Era un contrato completamente falso. El dinero que él había dado como depósito de alquiler y el mes que le tocaba pagar se lo había robado la persona que había servido de intermediaria de bienes raíces. Y ese bar fue cerrado en cuestión de 3 días antes de la inauguración. Fue ahí en donde el proceso de Daniel empezó y en donde yo vi que Dios desde el principio tenía en mente restaurar mi matrimonio, que las promesas que Él me había dado, Él las iba a cumplir, pero primero Él estaba interesado en lo eterno, en que nuestra fe fuera pulida como el oro más puro, en que nosotros pudiéramos ser transformados hacia la verdad de Él y no la que este mundo nos había querido convencer de quién era Dios. Fue ahí en donde Dios empezó a cumplir los anhelos de nuestro corazón. Y no fue en mi tiempo y ni siquiera fue cuando yo más me lo imaginaba. Al contrario, yo me recuerdo que en una de las últimas reuniones que yo tuve con Daniel, estaba mi suegra de intermediario y yo le pedí a mi suegra, por favor, llévatelo a Estados Unidos, porque yo ya no puedo. Mi corazón estaba exhausto y yo ya estaba completamente rendida a los pies del Señor. Yo ahí ya lo había soltado. Y fue ahí el de repente de Dios, cuando Daniel una noche que se queda a dormir en casa porque su mamá aún estaba en la ciudad, él se mete a bañar. Dios había volteado por completo su corazón. Cuando él sale de bañarse no se explicaba cómo esa bañera había sentido algo sumamente especial. Yo sabía que había sido el toque divino de Dios. Y me dijo, yo sé que tengo que hacer lo correcto. Y ese mismo día, él se fue a despedir de la otra persona. Tomó sus cosas y regresó a casa. Para honra y gloria del Señor, no fue en mi tiempo. No fue cuando yo más me lo esperaba. Y tampoco fue como yo me lo imaginé. Espero que esto haya contestado tu pregunta. Te mando un fuerte abrazo desde Inspira Guatemala